Entonces le decía que acá hay que identificar, cuando aplicás la ley de Snell, quién es el medio 1 y quién es el medio 2. Y que el medio 1 lo definís en función de cuál es de dónde viene la propagación del rayo, ¿sí? Como hay un cambio de medio, temporalmente estás en el medio 1, después en el medio 2. Entonces ahí ya tenés identificado. Después identificás por el índice de refracción cuál es con un ángulo mayor. Es con un índice mayor y ahí si es un cambio de medio, un cambio rápido o lento, ¿sí? Para identificar si se aleja o no el rayo de la normal, ¿sí? El rayo refractado. Y pasa la cuenta, ¿sí? Esta ley nos va a servir para entender lo que se llama la reflexión interna total, que se produce dentro de las fibras ópticas, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene. Con esta ley puedes resolver muchos ejercicios de la guía, ¿sí? Te voy a subir un ejercicio resuelto después, ¿sí? Para que hagas. Y después lo veas la resolución. Veamos ahora qué cosas cambian aparte en un cambio de medio, ¿sí? Acá lo que te decía, bueno, es parte de la teoría que te filmé en la... Esto lo tendrías que tener algo así en tu carpeta, ¿no? Bueno, eso lo charlamos un poquito en el video. Mírenlo. Esa experiencia la pueden hacer en su casa también, es fácil de poder que un objeto sea visible cuando le ponen agua a un tarro, por ejemplo, una moneda, que antes no lo era, y después sí. Bueno, nada, este es el que resuelvo ahí en el video, ¿no? Tenés un ángulo de 30 grados y te da los índices de refracción, ¿sí? Bueno, el índice de refracción del vidrio ya te dije es 1,5, no te lo dice acá el enunciado, pero por ahí lo sacás y haces la cuenta, ¿no? ¿Sí? Eso míralo después tranquilo en el video. Cómo se hace es simplemente aplicar la ley de Snell. Bueno, lo que hablábamos antes es que la luz es una onda electromagnética. ¿Qué significa eso? Que cuando la luz se propaga, lo que hace a través que se mueve en el espacio es modificar el campo eléctrico magnético de ese lugar, ¿sí? Entonces, como tiene esa propiedad, va a tener la capacidad de interactuar con la materia, que es partículas cargadas, ¿sí? Protones y electrones. Va a excitarlos como si fuera una bollita en el mar, ¿sí? Lo va a hacer mover, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del espectro electromagnético, hablamos de que la luz puede tener diferentes frecuencias y diferentes longitudes de onda. Hablamos en la clase pasada, ¿no? Nosotros nos vamos a restringir en óptica a la parte de la luz que es visible. Pero las leyes físicas que estamos viendo son generales para todos los espectros, otras frecuencias, ¿sí? Entonces, fíjense, la luz visible es solamente un rango muy pequeño de todo el espectro electromagnético, o sea, todas las posibles frecuencias de luz que existen, ¿sí? Existen de los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, el visible, el infrarrojo, el radar, las microondas, hasta la radio, ¿sí?
Nosotros podemos ver una franja muy pequeña. Fíjense que acá está ampliado, ¿no? Nosotros podemos ver desde el violeta hasta el rojo. Y en el medio tenés toda una gama de colores. Si vos agarrás un prisma, podrías ver que el sol está compuesto por todas esas frecuencias, porque justamente la suma de todas estas frecuencias te da luz blanca. Ujú. A ver, ahí se levantó definitivamente. Ahora ya vengo, ¿eh? Ahí volví. Ahí volví. No, esta sí es la cuarentena, ¿eh? Estamos aquí encerrados en nuestras casas. Em, bueno, ¿no estoy compartiendo esta pantalla? Yo pensé que estaba compartiendo toda la pantalla. A ver. Estaba compartiendo esto. Quería compartir esto. ¿Está compartiendo el GeoGebra? Qué problema, ¿no? Bueno, avísenme. Después, porque puede pasar que haya compartido solamente. No se vio lo que estaba hablando antes, entonces estaba pasando por la presentación. ¿Se vio algo de la presentación o siempre se vio la pantalla de GeoGebra? ¿Qué se vio mientras hablaba antes? Ah, mirá vos. Bueno, son esas cosas. Yo pasaba esto y ustedes no entendían de qué estaba hablando, ¿no? Bueno, si después, si inducen que pasa de vuelta, avísenme, porque sí, cuando comparto, a veces me olvido que si comparto la pantalla o comparto solamente una de las aplicaciones. Así que, bueno, ¿qué dije acá importante? Nada, fui repasando un poquito de lo que se vio en el video, mírenlo, ¿sí? Pero después nos pasamos a hablar un poquito, acá los índices de refracción, acá el ejercicio que les decía, ¿sí? El ejemplo que hay en el video. Y acá estábamos hablando ya de la carácter ondulatorio de la luz, ¿sí? Entonces, acá les mostraba el espectro, y acá me había quedado, ¿sí? Entonces acá le estaba mostrando que acá vamos a agarrar para anotar. Esta parte, acá tenés todo el espectro electromagnético, ¿sí? ¿Qué te puedes hacer vos? Acá me gustaría que te hagas algo así, como un croquis de esto, sería hacerte en tu hoja una franjita y ir diciendo, bueno, espectro electromagnético, y te haces una más pequeña, que sea, bueno, acá, de todo el espectro magnético, acá está el visible. Y te pones de este lado ultravioleta, ultra V, el UV, bueno, vamos a poner así las UV, acá te pones X, ¿sí? Hacete un croquis vos, y si quieres acá pone gamma, ¿sí?
¿Por qué? Porque te sitúa. Te sitúa en... Porque ahora vamos a ver para dónde aumenta la frecuencia o para dónde aumenta la longitud de onda y te sitúa. Hasta tener más o menos idea de que en función de ser visible, hacer acá el infrarrojo. Acá se este radar, microondas y radar, ¿no? Bueno, y después te abrís el visible. Y el visible te pone los colores. Te pones en lo que está ahí arriba. ¿Sí? ¿Estamos? Eso, bueno, te lo como un croquis. ¿Por qué? ¿Qué se observa? Para allá aumenta la frecuencia. Más frecuencia. Se pone voz, aumenta la frecuencia, ¿sí? ¿Sí? O sea, para la izquierda aumenta la frecuencia. En física, más frecuencia significa que la onda aporta más energía. ¿Sí? Son proporcionales. La frecuencia y la energía que puede aportar una onda son proporcionales. ¿Sí? Entonces ya sabes que el ultravioleta es mayor energía que el UV, que el infrarrojo, digo, ¿sí? Eh, y obviamente para la derecha disminuiría la frecuencia, pero para la derecha también aumenta la longitud de onda. Ay, ay, ay. Se me fue. Para allá aumenta la longitud de onda. O sea, las ondas de radio tienen una longitud de onda extremadamente grande, ¿sí? De kilómetros, ¿sí? De 1 kilómetro puede ser también, tranquilamente. Las ondas de microondas son de centímetros, ¿sí? Longitud de onda. Las de infrarrojo hasta el milímetro, después menos del milímetro, ¿sí? Y las visibles tienen longitudes de ondas que van de cercanos a medio micrón, ¿sí? O 500 nanómetros. Nano viene de 10 a la menos 9. ¿Por qué te interesa todo esto a vos? Porque te da una idea, la longitud de onda te da una idea con qué puede interactuar la luz. La luz puede interactuar, o sea, va a ser reflejada o ser absorbida o ser transmitida por objetos que tengan longitud de onda similar a la longitud de onda de la luz. Entonces, si a vos tenés el tamaño, tu cuerpo tiene unas moléculas de tamaño microscópico, las ondas de radio no interactúan con vos, ¿sí? Porque tienen longitudes de onda del kilómetro, ¿sí? Entonces, eh, eso es importante para entender, ¿no? Esa parte. Por ejemplo, los rayos X, si se fijan, el tamaño de los rayos X es de 1 Armstrong, por ahí puede ser, 1 Armstrong, 1 nanómetro.
Los rayos X pueden interactuar con algo que se parezca a un átomo. Y lo que se parece a un átomo es el tamaño del átomo. Los rayos X interactúan con los átomos. Entonces, se usa los rayos, se tira, se les tira fotones de la longitud de onda del rayo X para ver cómo es la materia de un sólido o de un semiconductor. ¿Sí? Porque cuando le tiras rayos X, podés ver lo que sale de ese material. Si vos le tiras luz visible a un metal, no pasa nada. A lo sumo no ves la estructura. Bueno, sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Porque vos podés cambiar, al mandarle rayos X a un compuesto orgánico, lo que haces es aumentar la temperatura o cambiarle la composición de los enlaces, ¿sí? Los desnaturalizás se llama, ¿no? Entonces, tenés que tener en cuenta que la longitud de onda te da indicios de con qué puede interactuar. Y eso va a pasar también con el sonido, por el tamaño de la onda, sí. Longitud de onda, ¿no? Longitud de onda es la distancia entre máximos, ¿no? Eh, entonces sí, la longitud de onda es importante para saber con qué interactúa la materia. Entonces vos ya tenés acá en esta tabla más o menos idea de con qué cosas eh, va a interactuar cada segmento del espectro electromagnético, ¿no? Vos viste, tenés una antena de radio. La antena de radio tiene que ser enorme para poder captar o emitir, ¿sí? Eh, por eso los teléfonos no tienen AM, ¿no? Porque tendrías que tener una antena larguísima, ¿sí? En cambio, sí, con FM, porque la FM tiene una frecuencia mayor, pero una longitud de onda menor. Entonces, podés tener una antena mucho menor en el teléfono ya incorporada, hasta mismo el cable. Eh, así que bueno, eh, son el croquis que tenés que hacerte, que faltaría acá, es el de la luz visible. Hacételo, que te acomodás. Y más o menos es importante que te vayas sabiendo el orden de los colores, ¿sí? Ya sabes, violeta en un extremo, rojo en otro, porque tenés el ultravioleta y el infrarrojo. Y aparte sabes que el ultravioleta es tiene más frecuencia que el infrarrojo. Y que el infrarrojo tiene mayor longitud de onda que el ultravioleta. Y te acomodas violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, ¿sí? Ese más o menos tenés que tener un indicio, ¿sí? Sobre todo que el verde y el amarillo están centrados, ¿sí? Tenés una idea de, ¿no? Esas cosas, meramente de verlo, te lo vas acordando, ¿sí? Bueno, ahora cuando se produce una refracción, se va a producir un cambio en la longitud de onda, ¿sí? Cambia la longitud de onda en el medio y cambia la velocidad de propagación. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos esta fórmula? Que velocidad de propagación es igual a longitud de onda por frecuencia, ¿sí? La clase pasada lo vimos, ¿sí? Ahora, esa relación se tiene que cumplir en el medio 1 y en el medio 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, si acá decís, bueno, esta es
Esta es la velocidad 1. Esta es la longitud 1, esta es la frecuencia 1. ¿Sí? Ahora, para el medio 2, que sería, acá tengo, dice que hay una línea vertical, ¿no? Como separa los dos medios. Tengo una velocidad 2, una longitud de onda 2 y una frecuencia 2. ¿Sí? Ahora, la velocidad de propagación ya dijimos que cambia. La velocidad 1 y la velocidad 2 cambian. Lo que no va a cambiar es la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia 1 y 2 es la misma. F1 y F2 es la misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la frecuencia tiene que ver con el color, ¿no? Si vos decís que el color rojo es menos frecuente que el violeta, bueno, cuando decimos frecuencia decimos color, ¿sí? Entonces, si vos tenés un haz, por pasar de un medio a otro no va a cambiar de color, porque si no sería cambiar de frecuencia, ¿sí? Va a seguir siendo rojo. Lo que sí va a cambiar va a ser su longitud de onda dentro del medio. ¿Por qué? Por la relación que tenemos arriba de la ecuación, ¿no? Fíjate, si paso a un medio donde la velocidad 2 es menor a la velocidad 1, la longitud de onda sí o sí tiene que disminuir también, porque la frecuencia no puede cambiar, ¿sí? Entonces, en un medio más lento, la longitud de onda disminuye proporcionalmente a la velocidad, ¿sí? ¿Está bien? Entonces eso que le ponemos ahí, en una refracción no cambia la frecuencia, cambia la longitud de onda, ¿sí? Si paso a un medio más lento, la longitud de onda disminuye. ¿Sí? Pónganse los acentos todos lados ustedes. Y la relación que nos quedaría, ¿puedo pasar a la siguiente? Ya estamos, ya puedo seguir, chicos. ¿Ya lo tienen anotado? Bueno, sea esta relación de que el índice de refracción también se puede escribir en función de la longitud de onda. Como la frecuencia es la misma, podemos agarrar la ecuación anterior y hacer una relación de velocidades, ¿sí? O sea, la relación que haya entre la longitud de onda 1 y la longitud de onda 2 es la misma relación que hay entre las velocidades 1 y 2. Y eso básicamente es hablar de los índices de refracción. Entonces podemos relacionar índice de refracción con longitud de onda. Termina quedando que
El índice de refracción se puede escribir también como una relación entre las longitudes de onda de los dos medios. ¿Qué sería acá? La longitud de onda sería, la de arriba sería la del vacío, o sea, sería acá. N sería igual a la longitud de onda en el vacío, longitud 1, vamos a llamar, ¿no? Longitud de onda en el vacío dividido la longitud de onda en el medio. Entonces ya de por sí la longitud de onda disminuye. Comparado con la longitud de onda en el vacío, cuando te metes en un medio, la longitud de onda disminuye. ¿Sí? Bueno, con esto tendríamos todo lo que necesitamos, ¿no? Las fórmulas para hoy. ¿Sí? Lo que queda es ejercitar. ¿Sí? Y no es, los ejercicios que hay no son puramente de aplicar las ecuaciones. Tiene mucho de geometría también. ¿Sí? Entonces, ¿qué faltaba por acá? Bueno, todo esto faltaba hablar un poquito. Salté un par de cosas que miren en el video, ¿sí? Para no ir extendiéndonos tanto. Así que hagamos un ejercicio de la guía, ¿les parece? Dejo ahora estos 10 minutos para que piensen en el ejercicio y cuando nos volvemos a conectar lo hacemos. ¿Sí? Bueno, la clase pasada hemos dicho que podemos resolver hasta el 17. Les dejé también ahí varios resueltos, el 2, el 3 y el 8, resueltos por Agustín. Y ustedes pueden empezar a resolver a partir del 18, ¿sí? Ahora, ¿sí? Todo lo que sea ley de refracción, ¿sí? Tienen varios para hacer. Ahí Agustín hizo el 23, ¿sí? Hizo también el 24, ¿sí? Así que esos no los voy a hacer ahora yo. Bueno, ustedes hasta hoy podrían hacer hasta el 30, tranquilamente. Porque después 31 empieza con algunos ejercicios de fibras ópticas. Pero después se saltea y podés volver a hacer el 34. El 34 puedes hacerlo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, pueden hacer bastante, ¿sí? La clase que viene vamos a ver fibras ópticas y principio de Fermat. Bueno, voy a hacer el... Vamos a hacer el... Estoy buscando...
El que le decía era el 30 y... acá, el 34. Vamos a hacer el 34. ¿Sí? Dice, una placa de vidrio de n igual 1,6 con lados paralelos tiene 8 centímetros de grosor, ¿sí? Y tienes que tratar de pensar el desplazamiento lateral de un rayo cuyo ángulo de incidencia es de 45 grados, ¿sí? Y después dibujar la trayectoria del rayo. O sea, primero lo que va a pasar acá, tenemos que tratar de esto de, ¿no? Vamos a ir anotando los datos, vamos a hacer un croquis, ¿sí? Pero ¿qué significa desplazamiento lateral? Significa que el rayo que va a emerger del vidrio va a estar levemente desplazado, ¿sí? Respecto a la trayectoria original, ¿sí? Vas a emerger paralelo al supuesto rayo original, ¿sí? Pero desplazado. Entonces tenés que calcular cuánto se desplaza en función de esos datos, ¿sí? Entonces, háganse un, háganse un croquis de lo que pasa acá, pónganse los datos y ahora lo resolvemos en un ratito, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Hacemos 34, lo piensan un poquito y lo resolvemos. Denme el ok. Bueno, les dejo entonces ahí el enunciado. Descárguense la guía, ¿sí? Vamos a hacer el 34, ¿sí? Bueno, de que traten de pensar un ratito, a ver hasta dónde pueden avanzar. A ver si entienden bien de qué se trata lo que hay que sacar. Y ahora lo resolvemos. O sea, dejemos pasar estos 4 minutos. Yo dejo de grabar.